Bienvenido mi gente a este podcast sobre sistemas operativos, donde vamos a hablar sobre memoria, concurrencia y dispositivo de entrada y salida. En este episodio vamos a entender cómo funciona alguno de los elementos más importantes de un sistema operativo. Vamos a hablar sobre qué es la concurrencia, el manejo de la memoria, esa memoria virtual y cómo interactúan los dispositivos de entrada y salida con el sistema. Todo esto es clave para comprender cómo un computador ejecuta múltiples tareas al mismo tiempo. Bueno, para comenzar, nos vamos a hacer una pregunta de entrada, mi gente. ¿Qué es la concurrencia y cómo esa concurrencia afecta los sistemas operativos? Bueno, esa concurrencia es la capacidad de un sistema operativo de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Es como cuando tenemos varias aplicaciones o varios programas abiertos. Eso es concurrencia, mi gente. No significa que todo ocurra exactamente en paralelo, sino que el sistema organiza las tareas para que parezca que se ejecutan simultáneamente. Eso mejora a su vez el rendimiento, pero también puede generar problemas como conflictos o recursos. Ese paralelismo lógico es cuando tenemos varias tareas que se dividen en partes que se pueden ejecutar al mismo tiempo de forma organizada. Es como una forma de aprovechar mejor el procesador, especialmente en sistemas con múltiples núcleos. Hoy en día trabajamos con sistemas de esos tipos. ¿Cuáles son las ventajas de la concurrencia? Dice que hay mejor uso del procesador, tenemos mayor rapidez de la ejecución, nos permite hacer multitarea y lo mejor de todo es que nos ayuda a mejorar la experiencia del usuario. Bueno, ahora en este segundo bloque vamos a hablar de la memoria. Preguntémonos cuáles son las actividades de la memoria principal, o qué es una unidad de memoria, o cómo se asigna la memoria. Bueno, vamos a comenzar sobre las actividades de la memoria principal. La memoria principal, o lo que conocemos como la RAM, es la que se encarga de almacenar temporalmente por cierto espacio-tiempo los programas y datos que el procesador necesita y solo va a utilizar. Las funciones principales son almacenar, leer y escribir una información rápidamente. Bueno, ¿qué es una unidad de memoria ahora? Es esa cantidad mínima de información que se necesita almacenar, como el bit o el byte. Estas unidades permiten medir las capacidades de almacenamiento. Bueno, y ahora, ¿cómo se almacenan? Ellas se asignan mediante técnicas como particiones fijas, dinámicas o también conocidas como las paginaciones. El sistema operativo decide cuánto espacio darle a cada proceso para evitar errores y mejorar el rendimiento. Bueno, vamos en el bloque 3, vamos a hablar sobre los dispositivos de entrada y de salida. Bueno, ¿qué tipo de dispositivos podemos encontrar? En los dispositivos de entrada podemos encontrar el teclado, el mouse o el micrófono. En los de salida podemos encontrar el monitor, la impresora o esos parlantes donde podemos escuchar música, audios y podemos ver películas, los que tenemos conectado a la pantalla o a la torre. Y entrada y salida pues están los de disco duro, que ya casi no se utilizan, y los de USB. Bueno, en componente y categoría, ¿qué podemos decir? Bueno, los dispositivos se conectan mediante controladores, actualmente los conocemos como drivers para las impresoras, que nos permiten la comunicación con el sistema operativo. Bueno, y nos surge una pregunta, ¿cómo se conectan con la memoria? Los dispositivos de entrada y salida se comunican con la memoria a través del procesador y los controladores cuando se ingresa en información. Esta a su vez se almacenan primero en la memoria para ser procesada. Bueno, para ya hablar del último bloque, vamos a hablar de un tema que es importante y que muy poco se toca, que es el buffer
¿Y que para qué sirve? Bueno, ese buffer, ese nombre todo raro que escuchamos, es un espacio, y es un espacio temporal en la memoria que almacena datos mientras se transfiere de un lugar a otro. ¿Cómo así? Es eso que nos sirve para evitar pérdida de información y a su vez nos ayuda a mejorar la velocidad del sistema. Un ejemplo, cuando tú ves un video en internet, por ejemplo en YouTube, el buffer carga una parte antes de reproducirlo para evitar las pausas. Bueno, mi gente, ya para la conclusión, mi querido público, y vamos a cerrarlo pues explicando de una manera muy breve lo que vimos en este pequeño podcast. Aprendimos que la concurrencia nos permite ejecutar varias tareas, que la memoria es aquella que gestiona los datos y que esos dispositivos de entrada y salida son los que nos permiten la interacción con el usuario. Que todos estos aquellos elementos que vivimos hoy nos trabajan juntos para que un sistema operativo funcione de manera eficiente y eficaz. Gracias por escuchar este podcast y gracias al profesor por su pequeño espacio y por esta actividad que nos ayuda a crecer.